Cuando una persona sueña, solo se puede dirigir hacia una dirección: pa'lante. Hay miles de historias, algunas de sacrificio, otras de riesgo, pero también de superación, y una de ellas podría ser la tuya. Inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Pa'lante, mi gente, de la firma de abogados Vázquez Servi. Con la abogada Bárbara Vázquez, quien nos acompaña. Adelante, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias. Sí, aquí con ustedes nuevamente. Siempre les recordamos que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Hoy día vamos a estar enfocando el tema en personas que tienen DACA, o sea, que son beneficiados del DACA y quienes por casarse ya con una persona quien es residente o ciudadano, o quienes están ya por casarse, tal vez podrían lograr hacer su trámite para legalizar su estatus ya de manera más formal y permanente. Yo pienso que el tema de hoy es de importancia para estas personas que están beneficiados bajo el DACA, quienes tal vez en estos momentos se encuentren en un noviazgo con una persona quien es residente o ciudadano, están pensando tomar ese próximo paso en su relación. Hemos tenido bastantes preguntas relacionadas a esto porque ya estas personas están en una edad de casarse, ya están en una relación formal y ya quieren o están pensando tomar ese paso y ahora están averiguando o quieren averiguar qué pasos siguen, o sea, qué debemos hacer. Y en este programa con frecuencia hemos hablado del trámite y los requisitos para adquirir la residencia por matrimonio con residente o ciudadano. Y siempre cuando hablamos sobre este tema explicamos que un matrimonio debe ser considerado válido y no para propósito de inmigración, dado a que el contraer un matrimonio para propósito de obtener beneficios migratorios es un fraude que puede dañar las posibilidades de legalizar su estatus en un futuro. No estamos diciendo que eso es lo que está sucediendo, pero siempre tenemos que evaluar los casos cuando llegan a nuestra oficina. La persona tiene la carga de la prueba de comprobar la validez del matrimonio y esto simplemente es para la protección del individuo que va a hacer su trámite porque no queremos que caiga en por mayores con las autoridades. Si la persona tiene DACA y ha estado considerando casarse con su pareja, quien es residente o ciudadano, pensamos que tal vez es buen momento para ya tomar ese paso, o sea, contraer matrimonio, dado a que el futuro del DACA está incierto. Eso no es una novedad. Sabemos que estamos en cualquier momento. La Corte Suprema podría dictaminar en cuanto a lo que es la legalidad de la acción por el gobierno en querer rescindir el programa y en dado caso que el fallo del Supremo sea de acuerdo con la acción que tomó la administración Trump en querer rescindir ese programa, entonces los beneficiados del DACA podrían perder el beneficio. Y es por esto, ¿verdad?, que si ya está la persona en una relación formal, una relación seria con su pareja, tal vez es buen momento para explorar esa opción. No sabemos realmente cómo va a responder la administración Trump si la Corte Suprema le da luz verde para rescindir el programa. Y de ser así, el gobierno podría elegir mantener el programa en vigor y tal vez permitir que el Congreso apruebe algún proyecto de ley que otorgaría a lo mejor una vía a la legalización permanente. También podríamos ver que el gobierno podría rescindir el programa de una forma ordenada, permitiendo que los beneficiarios del DACA sigan con el permiso actual hasta la fecha de vencimiento, tal vez sin otorgar una posibilidad de una nueva renovación de ese permiso, o en el peor de los casos, el gobierno simplemente podría rescindir el programa inmediatamente si el dictamen del Supremo permite esa opción. Contraer matrimonio con un residente o ciudadano, es posible que un joven con DACA pueda lograr la residencia permanente y es importante acudir, en nuestra opinión, a por lo menos una consulta con un abogado que se especialice en la materia de inmigración para explorar los factores en cada caso. Ya sabemos que cada caso es diferente y un factor puede ser un factor determinante en lo que se trata la elegibilidad de la persona. A veces, si el beneficiado del DACA tiene algún historial migratorio, como ya es a lo mejor una detención en la frontera, o si a lo mejor esa detención
resultó en una orden de deportación. Entonces, definitivamente, como hemos aconsejado previamente, es esencial estudiar lo que es el historial migratorio y ver la posibilidad a lo mejor de que esa persona sea elegible para introducir una moción para la reapertura del caso con el Tribunal de Inmigración y así lograr rescindir la orden de deportación si es que el juez concede la reapertura del caso o la moción. En casos donde el beneficiario de DACA aplicó antes de cumplir los 18 años de edad y ha mantenido su DACA al día, Ujú. el castigo por presencia indocumentada no figura en el trámite para la residencia. Y esto es algo bastante importante. O sea, la persona no va a necesitar de un perdón para recibir la residencia permanente. Siempre hemos hablado, ¿verdad?, de los perdones por presencia indocumentada en el país, pero recordemos que bajo el trámite del DACA, si un joven que aplicó al DACA lo hizo antes de cumplir esos 18 años de edad, no importa que esa solicitud haya estado pendiente después de que el joven haya cumplido los 18 años de edad. Para propósito de la acumulación de presencia indocumentada, el gobierno ha dicho que no va a empezar a contar, o sea que el tiempo paró en el momento que el joven aplicó al DACA antes de cumplir esos 18 años de edad. Casarse con una persona residente o ciudadana, aunque tenga que salir del país, no va a necesitar del paso más difícil de estos casos, que sería el pedido del perdón por presencia indocumentada. Ujú. Igualmente, no se necesitará aplicar un perdón por presencia indocumentada en casos donde el beneficiario del DACA aplicó después de haber cumplido los 18 años, siempre y cuando el gobierno haya aprobado la solicitud antes de que esa persona haya acumulado más de 6 meses de presencia indocumentada, porque recordemos que la presencia indocumentada empieza a ser acumulada después de que la persona cumpla los 18 años de edad y los castigos empiezan después de que haya cumplido 6 meses de presencia indocumentada en Estados Unidos o más de un año. Ujú. Es algo importante también. Dado a que el beneficiado de DACA no es concedido en realidad lo que es un estatus migratorio legal, o sea, el DACA no concede un estatus migratorio legal y no excusa en toda situación la presencia indocumentada adquirida previa a ser otorgada al DACA. En casos donde el beneficiario de DACA entró de manera indocumentada al país, sabemos que va a tener que salir del país para el proceso consular. Y esto básicamente sería entonces cuestión de que el abogado haga su evaluación y determine si el beneficiario del DACA va a necesitar o no ese paso adicional, que sería el perdón por la presencia indocumentada. Si el matrimonio es contraído con un ciudadano estadounidense y la persona con DACA entró aquí a Estados Unidos legalmente, aunque haya sido desde pequeño y se haya quedado más tiempo de lo que le otorgaron, entonces sí va a poder hacer su trámite de ajuste de estatus aquí en Estados Unidos. Siempre les recomendamos consultar con un abogado de inmigración para un análisis completo de su caso antes de proceder con un trámite con inmigración y así estar seguro, ¿verdad?, de los trámites a seguir y también de su elegibilidad. Mm. Como siempre, esta ha sido la información de hoy y le vamos a invitar a que hagan sus preguntas a través de las redes sociales y aquí estamos para responder y sacarlos de dudas. Claro. Abogada Bárbara, sabemos que el DACA ha sido ahora sí que un enlace que las familias lo han visto como una luz de esperanza para sus hijos. Sabemos que miles y miles de padres dicen, bueno, si no puedo arreglar papeles yo, por lo menos que mi hijo, que mis hijos, mis hijas tengan la protección del DACA. Y yo sé que la pregunta que le voy a hacer es más que nada tal vez una suposición, una opinión, pero para que la gente que tiene esa duda allá afuera, aunque sea para tocar de nuevo, ¿qué es lo que ha impedido realmente que el DACA haya sido algo permanente? O sea, ¿es una decisión del gobierno? ¿Ha sido simplemente algo que no les nació que se extendiera más allá de una simple protección por 2 años? Sabemos que es una decisión en sí ejecutiva de Obama el haberlo implementado, pero su opinión para quienes dicen, pero ¿por qué el DACA no lleva a la residencia? ¿Quién decidía eso? Correcto. Dado a que esto fue una acción unilateral de Obama, de él exclusivamente no contó
con lo que es el gobierno, la participación del gobierno para implementar una legislación. Y es por eso que esto no es algo permanente, para que el DACA se convierta en algo con una vía hacia una legalización permanente. Esto requiere de la intervención del Congreso. Tiene que haber algún proyecto de ley como trataron de hacer. O sea, hubieron varias variaciones. Los senadores estaban de acuerdo con que el DACA debiese llegar al punto de legalizar a los jóvenes soñadores ya de forma permanente. Ujú. No se dio porque hubo un desacuerdo entre los republicanos y los demócratas. O sea, hubo mucha oposición a esa legislación o esos proyectos de ley. Nunca se llevó a cabo algo que en realidad fuera conforme a lo que son los requisitos bajo la ley constitucional, ¿verdad? Que tiene que ser un acto del Congreso, la legislación, y tiene que ser aprobada para que llegue a ser algo permanente. Wow. Pues entendemos que entonces fue ahora sí que una curita, una Band-Aid, digamos, y no una cirugía realmente para corregir un problema más profundo que es el estatus sin documentos. Ahora, y la pregunta del millón, si supongamos que este programa tan delicado, que sabemos que Trump de seguro lleva años haciéndosele agua a la boca para terminar con él, lo ha intentado. Si lo hicieran, digamos, obviamente estamos especulando. Supongamos que digan, ok, hasta que se te venza tu DACA, tu permiso de trabajo, hasta ahí llegó tu protección. DACA se muere, ya no hay más renovaciones. ¿Sería de inmediato deportaciones o sería like, ok, se te acabó tu protección y si te agarramos, like, if we catch you, te vas? ¿O van a hacer algún esfuerzo para buscar a esas personas? No sabemos qué acción va a tomar el gobierno si la Corte Suprema le da la luz verde para ya terminar con el programa del todo, y por eso pensamos que hay varias opciones que podría tomar la administración Trump, y una de ellas, que es la mejor de las opciones, sería simplemente permitir que continúe el programa y ver si uno de los proyectos de ley vuelve a ser introducido para que el Congreso entonces tome alguna acción y a lo mejor formalice Ujú. una legislación para que los jóvenes soñadores entonces puedan aplicar o tener una vía hacia algo ya más definido permanente. Pero no sabemos, o sea, las personas que más riesgo corren, en nuestra opinión, que tienen DACA, si es que el programa es rescindido así ras de una vez, aquellas personas que ya tienen una orden de deportación, porque ya al tener una orden de deportación, el gobierno no tiene que darle el derecho a otra corte o a una audiencia. El gobierno simplemente puede ejecutar esa orden de deportación. Ahora, yo creo que sería absurdo pensar que el gobierno tiene los recursos para ir y tal vez detener a tantos jóvenes soñadores que tienen orden de deportación, que son beneficiados bajo el DACA, si es que llegase a terminar el programa. Tal vez donde mayor riesgo puedan correr es si tienen algún contacto con las autoridades y ya se ha terminado el programa del DACA y entonces han perdido lo que es esa protección que los ha estado manteniendo aquí en Estados Unidos sin el temor a una deportación, especialmente en casos donde el joven ya cuenta con una orden de deportación previa. Hay que tener eso en cuenta, que si el programa llega a terminarse y tiene el joven una orden de deportación, entonces hay que andar con mucho cuidado porque sabemos que una simple detención en un condado que cuenta con la 287G puede entonces causarle el problema a esa persona con una orden previa. Ujú. Y por eso le estamos aconsejando, si usted se encuentra en esta situación de a lo mejor ya tener DACA y tiene una orden de deportación previa y sabe que está en este peligro, tal vez es buen momento de explorar otras opciones para legalizar su estatus. A lo mejor se requiere de una moción para la reapertura de su caso, pero todo esto son cosas que hay que analizar. Mm. Y esto entonces requiere un análisis, va a requerir un pedido de expediente al Tribunal de Inmigración donde se le dictaminó la deportación previa, va también tal vez necesitar un pedido del expediente a la patrulla fronteriza y a diferentes organizaciones gubernamentales para tener un estudio completo. Bien, hay tantas cosas que considerar y mientras tanto, el consejo más certero que dan ustedes como abogados es que si tienes DACA,
no lo pongas en riesgo, no hagas nada que pueda significar una deportación o que lo pierdas y sobre todo, si estás dentro del tiempo para renovar, sigan haciéndolo. O sea, no dejarlo vencer, aunque digas, estoy a punto de casarme en 2, 3 meses, renueven su DACA siempre. Exacto, hagan su renovación, no lo dejen vencer. En estos momentos vamos a aconsejarle fuertemente a los jóvenes con DACA, quienes tienen un permiso de trabajo que está por vencer en este año 2020 y hasta los que están por vencer el próximo año, que consideren hacer su renovación cuanto antes, porque también, como hemos explicado, una de las posibles acciones que podría tomar la administración Trump es decir, ok, las personas que ya tienen su permiso que acaban de renovar o aquellas personas que ya tienen su trámite entregado a inmigración van a poder continuar con esos permisos y también la adjudicación de esas solicitudes que están pendientes. Ujú. Pero a lo mejor también puede decir, los que no han aplicado ya no pueden aplicar. ¿Me entiendes? El gobierno puede tomar esa acción y por eso estamos, no solamente nosotros, pero nuestros colegas también, yendo hacia las redes sociales, allá todos los medios posibles y aconsejando a los jóvenes soñadores que hagan su renovación. Ay, por favor, claro que sí. Y pues bueno, estamos ya dentro de este episodio de Palante, mi gente. La abogada Bárbara Vázquez y Servi. El número directamente en sus oficinas, 678-303-0018. Ya tenemos varias preguntas haciendo fila desde la semana pasada. Incluso si está lista, arrancamos con las preguntas del público. Claro que sí, adelante. Muy bien, las que quedaron pendientes la semana pasada, dice, ¿cómo se están manejando los tiempos de respuesta para las solicitudes del perdón? Y depende si es el perdón regular o el perdón provisional. ¿Nos puede decir más o menos cuántos están tardando? Ok, sabemos que ha habido un incremento en los tiempos de procesamiento dado a lo que está sucediendo con la pandemia. Mm. En estos momentos, por ejemplo, un perdón provisional está demorando, le voy a decir, permítame un momentico Ujú. porque tengo que entrar al sistema para poder darle esa información exacta de Claro. inmigración. Y recuerden mandar mensajes y preguntas por medio de nuestras redes sociales, Inbox, Oxígeno Radio, Brenda Bueno de Hernández, Vázquez y Servi PC. Búsquenos para que su pregunta salga en este programa. El gobierno está indicando aproximadamente de 13 meses a 16 meses y medio es el promedio de tiempo que pueda demorarse la adjudicación de un perdón provisional. Lo que se llama el perdón provisional es el perdón que la persona puede aplicar aquí dentro de Estados Unidos. Ahora, para propósito del perdón tradicional, estamos hablando ya de un perdón fuera del país, cuando la persona sale, va a la embajada, tiene su entrevista, entonces le dan una carta invitándolo a que entregue su perdón por esa presencia indocumentada y en esos casos más o menos un promedio de 6 a 8 meses es lo que están demorando. Ok, muy bien, ahí está. ¿Y depende de qué tipo de perdón? Correcto, si es el perdón tradicional o el perdón provisional, Ujú. depende exactamente el Muy bien, tiempo. muy bien. Continuamos con las preguntas. Dice aquí Brenda, cuando le cancelan a uno la cita de la ciudadanía por esto del coronavirus, ¿el mismo servicio de migración te da una nueva fecha o uno tiene que buscarlo? O sea, ¿quién tiene que accionar en esa situación? Aquí sería el Departamento de Inmigración, o sea, USCIS, quien estaría entonces reprogramando las entrevistas una vez que ya reabra el gobierno y por el momento sabemos que están cerrados hasta el 3 de junio por lo menos. Hasta el 4 de junio no piensan reabrir y eso también estamos en espera de a lo mejor más noticias si es que van a alargar el cierre o no, pero como siempre le vamos a traer esa información enseguida que la tengamos. ¿Cómo no? Abogada, ahora tal vez este tema podría ser todo un programa en sí solo, pero como tengo 3 preguntas relacionadas con la ciudadanía, me gustaría como consolidar un poquito. Mucha gente, me imagino que por lo mismo, la preocupación de un gobierno ahora sí que cerrado, temporalmente paralizado, temporalmente, muchos residentes se quieren hacer ciudadanos. Casi siempre hay como un surgimiento, there's a surge of people que dicen: "Oye, para que esto no me vuelva a pasar, déjame de una vez me hago ciudadano". O sea, el proceso prácticamente lo más breve posible. Son 2 o 3 pasos, porque aquí una persona me pregunta, dice, cuesta lo mismo si lo hacemos ahorita, si nos esperamos. Otra me pregunta, Brenda, si ya hicimos el examen, pero no hemos hecho el juramento, ¿siguen siendo válidos esos exámenes? Otros precisamente dicen, si no nos han enviado nada desde la última comunicación. O sea, breve descripción para miles de residentes que ya llevan, tú sabes, más de 5 años. ¿Cuál es el proceso en lo más básico para hacerte ciudadano?
porque no es lo mismo hacer el examen que hacer el juramento y estudiar y todo el rollo. ¿Nos da un breve breakdown de la ciudadanía? Correcto. Primero tenemos que siempre evaluar la elegibilidad de la persona para hacer el trámite a la ciudadanía. Simplemente por ser residente y por tener el tiempo necesario como residente no es suficiente para entregar una solicitud de ciudadanía cuando la persona a lo mejor ha tenido algún problema de algún asunto penal. Es muy importante evaluar esos casos donde hay algún antecedente penal en el historial de la persona. ¿Por qué? Porque no queremos nunca hacer una solicitud a la ciudadanía que vaya a poner en riesgo la residencia de esa persona y que vaya a terminar la persona en un trámite de deportación. Eso es lo primero, la evaluación de la elegibilidad. Si la persona es elegible, entonces se hace la solicitud, se entrega a USCIS y de ahí ellos se encargan de enviar una cita a huellas. La persona va, pone las huellas, una vez que el gobierno ya tenga los resultados de las huellas, entonces sería cuestión de que el gobierno programe la entrevista donde se lleva a cabo no solamente el repaso de toda la información que la persona ha puesto en la solicitud de naturalización, pero también se lleva a cabo el examen de la ciudadanía, o sea, donde la persona va a tener que responder las preguntas relacionadas a la historia del país, etcétera. Si la persona pasa el examen ya es válido, o sea, el haber pasado el examen ya eso cuenta para el futuro poder tomar la juramentación. Al pasar el examen, la persona entonces va a ser entregado una cita, ya sea por correo o como en tiempos pasados, en el mismo día de su entrevista podrían recibir una invitación a una juramentación. Eso ya no se ha visto mucho bajo la administración Trump. Las citas para la juramentación llegan por correo, entonces la persona tiene que acudir a la cita de juramentación, tomar la juramentación y va a recibir entonces su certificado de naturalización. Ok. Es un proceso, hay que saber. Es un proceso, correcto. Muy bien, muy bien. Bueno, continuamos con las preguntas. Gracias a la gente que nos está escribiendo y por la paciencia también. Dice aquí, tengo mi sobrina de 21 años de edad. Entró hace 8 meses al país con un grillete. Somos de Honduras. Ella está ahorita quedándose en Texas, pero quiere mudarse aquí a Carolina del Norte conmigo. No le han dado fecha nueva, pues tuvo audiencia con inmigración en abril, pero le notificaron que se canceló por todo este asunto. Si ella se viene para acá, para Carolina del Norte, necesita avisar, el grillete tendría que como renovar o hacer como hace una notificación de que se quiere mudar. Tiene que consultar primero con el oficial quien está a cargo del caso. Ella seguramente ha sido asignada a un oficial que está monitoreando lo que es el grillete y tal vez le está programando citas donde ella tiene que ir a reportarse. Es importante hacer ese comunicado. Seguramente le dieron información cuando le pusieron el grillete, a quién tiene que dirigirse si se piensa cambiar de dirección, pero no sería conveniente o recomendable que se cambie antes de tener lo que es un permiso, o sea, tener el permiso para hacer ese cambio. Sí, por favor. Obviamente los grilletes son para monitorear su ubicación. O sea, el grillete no es nada más algo que muestras cuando vas a tus audiencias. O sea, sí se supone que hay un monitoreo de tu ubicación, ¿correcto? Correcto, y también cuando ella ya vaya, si vamos a decir, le dan el permiso para cambiarse para Carolina del Norte, es importante que también se haga un cambio del caso que está pendiente ante el Tribunal de Inmigración, lo que se llama Motion for Change of Venue para Norte Carolina. Ok, muy bien. Gracias por la pregunta. Continuamos. Dice aquí, la abogada nos puede hacer un proceso de visa U si la víctima del crimen está en México. Mi hermana fue víctima de un crimen muy violento. Después tuvo un problema que terminó deportada por manejar sin licencia. Había pensado iniciar el proceso. Yo le podría ayudar desde aquí. ¿Eso es factible? Tendríamos que lograr primero la certificación. Estoy asumiendo de que el crimen que ella sufrió fue un crimen de violencia aquí dentro de Estados Unidos y que después del crimen ella fue deportada. Si cooperó con las autoridades y sufrió daños, ya sea psicológico o corporales, entonces sería cuestión de averiguar si la orden pública donde sucedieron los hechos estaría dispuesto a otorgarnos una certificación. Ok, ese es el primer paso y el más importante, por cierto. Exacto, la visa 1 viene hasta después. O sea, si no conseguimos la certificación de la orden pública, no podemos entrar a pedir una visa U. No, claro, claro. Pero digo, supongamos que se consigue, sí puede una persona estando fuera de Estados Unidos, si el crimen fue aquí en Estados Unidos, sí puede hacer el trámite, ¿no?
Claro que sí, porque por eso se llama, hay diferencias entre lo que es el estatus U, que es cuando la persona está aquí dentro de Estados Unidos, está pidiendo el estatus U, Claro. y cuando la persona se encuentra allá afuera de Estados Unidos, estaría pidiendo una visa U. Got it. Okay. Dice aquí, siguiente pregunta. Mi hijo y su novia tienen 18 años, los dos. Ella es ciudadana. Se van a casar en septiembre. A él ya lo agarraron por no licencia y speeding. O sea, el varón no tiene DACA. Dice, le tomaron huellas y todo, no tiene DACA. ¿Lo irán a hacer que salga del país? ¿A dónde hay que ir para que se casen? Múltiples preguntas. Una pareja, ambos tienen 18 años. El muchacho que no tiene DACA ni ningún estatus llegó al país de 5 años. Lleva 13 años en el país, tiene 18 de edad y la novia ciudadana también. Eso, la clave aquí es cómo entró el joven cuando tuvo los 5 años. Si entró de manera indocumentada, entonces sí, va a necesitar salir del país para poder hacer su trámite de proceso consular y recibir la residencia, como también si cumple 18 años de edad y está aquí en Estados Unidos por 6 meses o más, va a necesitar un perdón por la presencia indocumentada aquí en Estados Unidos. Recordemos que la clave para propósito de presencia indocumentada o la acumulación es cumplir los 18 años de edad. Al cumplir los 18, entonces cada día que el joven esté aquí en Estados Unidos de manera indocumentada cuenta hacia presencia indocumentada. Si él entró legalmente, vamos a decir que lo Ujú, trajeron con una visa ujú. de turista y simplemente se quedó ya indefinidamente aquí en Estados Unidos, entonces cambia el análisis y cambia cómo vamos a tramitar el caso para la residencia. Se podría hacer entonces aquí, siempre y cuando califique todo el trámite para el ajuste de estatus. Ahora, ¿dónde ir a casarse? Eso sería cuestión de que entren al internet, al condado donde ellos viven, y sería tal vez la corte de probate courts que haría el trámite para el matrimonio. Ah, listo. Sí, entró de manera indocumentada y pues obviamente él ahora el mes de junio que viene, next month, cumple los 19, ya va para el año de presencia indocumentada. Ahora, si ellos se hubiesen casado antes de él cumplir los 18, digo, siendo que es posible que alguien de 17 se case, o los dos porque los dos tienen la misma edad, digo, cambiaría un poco la cosa. Su tiempo de indocumentado empezó a contar el momento que cumplió los 18, ¿correcto? Correcto, no cambia simplemente por matrimonio, o sea, el matrimonio no para el tiempo de presencia indocumentada. La presencia indocumentada a los 18 años de edad empieza a contar. Ok. El matrimonio lo único que hace entonces es abrir la posibilidad de que el joven pueda hacer su trámite para la residencia. Ya una vez que se casen, entonces el trámite sería en dos pasos. El primer paso sería aplicar lo que es la petición familiar a través de la esposa ciudadana estadounidense. Sí. Una vez que esa petición sea aprobada, entonces entramos ya a la parte más trabajosa del caso, que sería ya el proceso consular con el perdón por la presencia indocumentada acumulada después de los 18 años de edad. Ah, ok, listo, ahí está. Continuamos, dice aquí, ahora que está hablando de la ciudadanía, si te niegan una ciudadanía, por ejemplo, por un caso criminal o una detención, ¿te deportan o te quedas como residente permanente? O sea, ¿tiene uno que hacer algún perdón? O está un poco confuso, ¿tiene uno que hacer algún perdón? ¿Puedes ser entonces residente el resto de tu vida? O sea, me imagino que quieren saber si tuviste durante tu tiempo como residente permanente alguna detención, algo criminal, que te niegan la ciudadanía, puedes decirle al gobierno, you know what, never mind, me quedo como residente permanente, o ahí comienzan a un proceso para deportar. El gobierno puede elegir, dependiendo del delito que haya cometido el residente permanente, cuándo cometió el delito, si es un delito de bajeza moral, o Wow. sea, muchos factores entran en ese análisis. Si el gobierno ha denegado la naturalización al residente por un delito penal, el gobierno tiene la opción y la discreción de empezar trámite de deportación contra el residente. El residente entonces tendría que transcurrir un proceso ante el Tribunal de Inmigración, presentar si tiene alguna defensa contra la deportación y si es otorgado el beneficio por el juez de inmigración, entonces puede permanecer como residente permanente. El juez de inmigración es la persona que va a tener la última decisión. Wow. En este caso, si la persona puede quedarse como residente o no. Siempre un residente puede apelar un dictamen negativo por un juez de inmigración. Puede llegar el caso a la Junta de Apelaciones, también puede llegar a la Corte Federal del Circuito. O sea, y por esta razón siempre es que le aconsejamos a las personas que no son residentes permanentes,
Si tienen antecedentes penales, antes de aplicar a la ciudadanía, hable con su abogado. Una consulta puede salvarlo de muchos dolores de cabeza. Sí, sí. También es importante saber que si una persona es residente y ha tenido antecedentes penales que puedan poner a riesgo la residencia y ese residente viaja fuera de Estados Unidos, al momento de volver a entrar, puede ser pasado una segunda inspección y ahí entonces puede tener la sorpresa de que lo vayan a pasar a trámite con un juez de inmigración en lo que es ya tener que defenderse contra la deportación. Wow. O sea que no está garantizado ni para bien ni para mal el resultado. Todo está a discreción del juez. Correcto, y mucho depende de la razón por la cual le han denegado. Por ejemplo, hay personas que son residentes y aplican a la ciudadanía, pero han tenido a lo mejor un DUI y todavía están cumpliendo el tiempo de probation. En esos casos, casi seguro el gobierno va a denegar el trámite de ciudadanía porque la persona no puede establecer que tiene o ha cumplido con las normas de la comunidad. Está todavía bajo probation, no lo ha completado y el gobierno le va a decir, ¿sabes qué? Demuéstreme que usted en los próximos 5 años usted puede cumplir con las normas de la comunidad y puede mantenerse a salvo de cualquier delito penal. Eso es lo que puede suceder a una persona con DUI. Ahora, si tenemos un caso más serio donde a lo mejor la persona ha cometido una violencia doméstica o algo por el estilo, ya un crimen más serio, ahí se le puede presentar definitivamente a esa persona el ser puesto en trámite de deportación. Ok, ahí está. Seguimos con las preguntas. Dice aquí, Brendita, estuve leyendo, ¿es verdad que no están permitiendo solicitudes entre medios hermanos si es por parte de un papá? O solo que compartan la misma mamá o cómo está ese rollo. ¿Se tarda más? Yo quisiera saber porque tengo un hermano de padre, vive en California y él es ciudadano. O sea que nada más es un medio hermano y comparten el padre biológico. Ujú. Yo no he leído eso. Tendría que de verdad mirar a ver si hay algo nuevo que a lo mejor se me haya escapado, pero que yo sepa, se puede hacer la solicitud. Lo que tienen que siempre tomar en cuenta es que es bien demorado. Ujú. Estamos hablando de una categoría preferencial cuarta, donde hay una espera bastante larga. Okey, pues sí, hasta el momento y hemos tenido en el pasado en este espacio la pregunta precisamente, o sea, somos hermanos con la misma mamá o con el mismo papá, pero bueno, en fin, mientras que se establezca la relación, hasta el momento, digo, porque digo, si un radioescucha está hablando de algo que usted no ha escuchado, ustedes que están literalmente al día con las noticias, digo, se me hace un poquito a veces imprudente que en muchos sitios, páginas, redes sociales y grupos se comentan cosas que tal vez no tienen una base verídica. Correcto, sí. O sea, es importante tal vez si leen algo que Ujú, no suena bien, a lo mejor confirmarlo. exacto. A lo mejor una consulta lo puede sacar de dudas, no simplemente dejarse llevar por todo lo que uno lee, porque a veces no está correcto. Así, correctamente. Bueno, pero hasta el momento, si es que no ha cambiado, sí se permiten solicitudes de medios hermanos ciudadanos a un hermano o medio hermano que no tenga estatus, pero obviamente, como dice la abogada Bárbara, es bastante largo. De hecho, es la categoría más tardada. A ver, aquí nos manda Sandra, dice, buenos días, nos encanta escuchar el programa, te escucho en Virginia. Dice, yo tengo TPS, somos del Salvador, mi esposo y yo, quisiéramos saber el proceso para pedir un permiso de viaje, sigue siendo lo mismo, se tarda, ¿qué te piden y cuánto cuesta? All in one, 3 preguntas, ¿sigue siendo el mismo, cuánto cuesta y qué te piden? Ok, sí, por el momento sabemos que el TPS es otro tema. Estábamos hablando del DACA. Sabemos que el DACA ya es algo que a lo mejor desafortunadamente va a haber un dictamen bastante pronto. Ujú. Con respecto al TPS, estamos en espera también, más o menos casi a final de año debemos de tener alguna noticia, pero por el momento sí siguen recibiendo inmigración, los permisos para lo que se llama Advance Parole Ujú. y lo siguen adjudicando. Usualmente en estos casos, nosotros, por ejemplo, a veces pedimos que la persona pueda justificar la necesidad del viaje, aunque no es algo que es, vamos a decir, algo que tienen que demostrar. Casi siempre cuando la persona va a viajar fuera de Estados Unidos hay razones por el viaje. A veces es porque alguien en la familia está enfermo o a veces simplemente porque ya están de mayor edad los padres que no han visto en mucho tiempo. No tiene que ser nada del otro mundo, pero siempre tenemos que tomar en cuenta que no es tampoco obligatorio que Ujú. el gobierno le otorgue el advance parole.
es algo que el gobierno puede elegir denegar en Ujú. su discreción. Mm. Pero por el momento sí, se sigue adelante con todo eso y el costo serían $575, es lo que cobra el gobierno de tarifas migratorias, y $85 de huellas dactilares, pues le viene saliendo en $660 para el gobierno. Bien, 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 ahí está la respuesta. Dice aquí, buenos días, yo soy de Colombia, entré con visa de turista. Mi permiso de estadía se venció en enero. Yo sigo aquí dentro del país. No puedo usar como pretexto lo de la pandemia, pero quisiera saber si yo compro un vuelo de salida a Bogotá, ¿eso me puede ayudar a extender mi estatus? ¿Lo tengo que hacer en Colombia al salir o lo puedo hacer aquí? Gracias. El extender el estatus es algo que la persona debió de haber hecho antes de que Sí. caducara la estadía legal. Ya estamos hablando de varios meses de que se le haya vencido, si se le venció en enero. Y Ujú, sí, lo que pasa aquí es que usualmente podemos utilizar lo de la pandemia para poder argumentar de que hubieron circunstancias extraordinarias que ujú. no permitieron que la persona a lo mejor hiciera su trámite antes de que se caducara la estadía legal. El riesgo que esta persona ahora corre es que le puedan cancelar, porque por operación de ley, cuando una persona viola los términos de la visa de turista, esa visa es cancelada automáticamente. Oh, No es que ella pueda salir y pedir una extensión, tendría que tratar de renovar, tal vez, o pedir que le extiendan la visa, que tomen en consideración el hecho de que no pudo viajar, pero ahí cómo lo comprueba, ¿verdad? Cuando se ujú. vence en enero y esto no se declara una pandemia hasta marzo. No veo en realidad la opción. Puede intentarlo, puede intentar hacer su trámite para que le extiendan la estadía, pero ya lleva, yo creo que demasiado tiempo sin hacer su trámite. Y todavía para enero los viajes, digamos, no estaban suspendidos, o sea, no hay forma como de tratar de usar eso, porque me imagino hay ciertas ocasiones, abogada Bárbara, donde un comprobante de un vuelo de salida te puede resolver ciertas cosas, pero con esto ya son casi 5 meses que se extendió, o sea, un boleto ahora sí comprado no te va a garantizar nada. Exacto, está en una posición difícil y no le podemos decir que al intentar volver a Estados Unidos con esa misma visa, vamos a decir que la visa tenga validez todavía por varios años, Ujú. que no se le va a presentar el problema en el aeropuerto, que le cancelen, le pongan una X a la visa y le cancelen y la regresen a su país. Ah, bueno. Ahora lo que no va a tener problema es salir, porque aunque tengas tu visa vencida o te extendiste mucho tiempo, pues para volver a tu país siempre las puertas van a estar abiertas, ¿no? O sea, no te van a hacer mucho escándalo. Ahora, ¿hay algo que impide que te suban a un avión? Si tiene todos los documentos en regla, la aerolínea debe de no tener ningún problema con que ella pueda abordar el avión. Great. Muy bien, pregunta viene, aquí dice Brenda, pregúntale por favor a la abogada si nos afecta a los que tenemos TPS en algo, pedir el desempleo. El desempleo no le va a afectar. Esta es una pregunta que siempre recibimos. La persona con TPS está trabajando con un número de Social Security válido, está contribuyendo con ese número de social válido. Sí. Y el desempleo es algo que es como una aseguranza privada, ¿verdad?, de su empleador. No debe tener en realidad ningún problema en solicitar el desempleo para propósito a lo mejor de un caso futuro de inmigración, donde a veces nos preocupamos. Creo que en el programa anterior hubo una pregunta, si no me equivoco, a lo mejor cuando hicimos el Facebook Live, hubo una pregunta de una persona que preguntó que el empleador había aplicado para el desempleo de un trabajador quien estaba trabajando ilegalmente. Ya eso es diferente porque ahí hay algo que no concuerda. A lo mejor el empleado está trabajando con un social inventado o un social que le pertenece a otra persona y ahí de ninguna manera la persona debe aplicar al desempleo porque, o sea, no está trabajando con documentos buenos. Exacto, exacto. Oh, boy. Pues bueno, eso va a ser determinado por el proceso en sí que hagan, pero por lo general el desempleo es un beneficio que paga el empleador y si estás trabajando con todo derecho, o sea, no es una ayuda pública, vaya. Exacto. Ujú, okey, pues muy bien. Y sí es muy común esa serie de preguntas. Continuamos aquí, dice: "Buenos días, quisiera saber, mi mamá entró ilegal al país en el año 92, pero ya tiene más de 10 años que se regresó para México, nunca fue deportada, se fue por voluntad propia. Yo ahora que soy ciudadano,
quiero saber si es muy complicado arreglarle su residencia. Gracias. Y dice, gracias, y tengo que pedir un perdón por ella. Ok, siempre vamos a tomar más detalles cuando entremos a una consulta formal en este tipo de casos. Vamos a tomar detalles del historial migratorio de la mamá, Ujú. de si hubo algún problema a lo mejor con la ley, algún contacto con las autoridades de inmigración, aunque no haya sido deportada. Siempre es importante saber si la persona en algún momento durante el trayectorio aquí en Estados Unidos tuvo algún historial migratorio o historial penal, si hizo alguna solicitud. Pero de no ser así, es bastante sencillo el proceso. Se hace, el hijo es ciudadano estadounidense, puede pedir a su madre. Estoy pensando o asumiendo, mejor dicho, que el hijo es ya mayor de edad para propósito de inmigración, tiene ya cumplido sus 21 años de edad, hace la petición familiar por la madre y dado que la madre ya ha estado afuera de Estados Unidos por más de 10 años, entonces ya estaríamos en una situación donde no necesitaremos de un perdón por presencia indocumentada porque ya haya cumplido Ujú. su castigo fuera de Estados Unidos, o sea, el castigo de los 10 años por presencia indocumentada de más de un año en Estados Unidos, en este caso ya estaría cumplido. Se tendría que tener evidencias, comprobar que sí, efectivamente, la señora ha estado afuera del país por ese tiempo. Una vez que la petición familiar es aprobada, entonces entraríamos a lo que es el proceso consular con el Centro Nacional de Visa. Ujú. Él tendría que demostrar como patrocinador de la solicitud que tiene suficiente ingreso para que la madre no sea considerada convertirse en carga pública a Estados Unidos. Uno de los factores que van a considerar es la edad, si la persona está dentro de la edad de poder contribuir a la economía del país o no, pero hay otros factores que también van a poner en la balanza y aquí uno de ellos va a ser el ingreso del hijo. Por favor. Y sobre todo el hecho de que haya estado todo este tiempo fuera también, obviamente es bueno tener pruebas de su presencia en México incluso, ¿no? O sea, no basta con decir se fue en el 2008, se fue en el whatever. Sí necesitan tener un poco más y estar en México de pronto les favorece eso. Correcto. Okey, well, good, importante saberlo. Aquí, a ver, otra pregunta, te dice: "Brendita, por favor, para el abogado, ¿alguna novedad con las visas de estudiante? Quisiera saber, yo entré con una visa para estudiar y escuché que según ya no dan la opción de renovar, gracias". No me dice de qué país es, pero dice que entró con visa de estudiante. Sí, eso es una visa F1. Desafortunadamente, esa es una área de inmigración que nosotros no trabajamos y no quisiera darle una respuesta a la cual no tengo información, porque no es algo que yo estudio, Brenda, no es algo que a diario nosotros hacemos. Ahí tendría que recomendarle a lo mejor a uno de nuestros colegas aquí en Atlanta, que hay bastante que hacen ese tipo de trámite donde ella podría a lo mejor obtener una información más completa. Sí, claro que sí, muchas gracias. Aquí también pregunta, esta llega a través de Facebook, inbox, dice, me deportaron en el 96, supuestamente con un castigo de 10 años por agarrarme varias veces en la frontera. Tengo chance de sacar una visa. Yo tuve varios años indocumentado. Nomás dice eso, estuve varios, pero lo deportaron según en el 96 con un castigo de 10 años. Ujú. Ahora quieres sacar una visa a lo mejor de turista. Es importante que si va a intentar sacar una visa de turista, definitivamente divulgar todo su historial migratorio en esa solicitud. No mentir, porque entonces va a encontrarse en la misma posición de no poder venir a Estados Unidos de manera legal. Y si le requieren un perdón por esa deportación hace 10 años, entonces sería cuestión de a lo mejor averiguar con un abogado como nosotros, por ejemplo, de cómo hacer su trámite para ese perdón. Si ya ha estado fuera, lo cual no dice exactamente si cumplió con los 10 años que le pusieron de castigo, no se sabe la razón por la cual fue deportado. También son muchas cosas que tendríamos que averiguar para determinar si a lo mejor es factible hacer el trámite para la visa de turista. Siempre una persona, eso es otro punto, ¿verdad? Que una persona siempre puede hacer un trámite para una visa de turista, pero el hacer el trámite no le garantiza que el gobierno le vaya a otorgar la visa de turista. Mm, eso sí es verdad. No hay nada que garantice eso. Siguiente pregunta, dice, nuestra familia es de Tamaulipas. Hemos sufrido varios actos de violencia en los últimos años y amenazas también. ¿Es un proceso lógico hacerlo del asilo? Quisiera saber, hay varias pruebas de lo que han sufrido mis tíos, incluso mis abuelos, si nos puede aconsejar. ¿Y cómo se distingue esto de lo que están haciendo, por ejemplo, con los centroamericanos? O sea, una persona mexicana de Tamaulipas, un estado con bastante violencia,
versus, por ejemplo, un centroamericano. Digo, no hay que hacer la comparación, pero me imagino que a lo mejor el mexicano dice, pues si están dejando entrar a los hondureños y al guatemalteco con un grillete y los dejan libres, ¿cómo le hace la persona mexicana? No hay diferencia en realidad. La persona, si por ejemplo se presenta en la frontera para básicamente entregarse y decir, tengo temor de regresar a mi país, lo que va a pasar en esos casos es que le van a hacer una entrevista de temor creíble. Y es difícil, le digo sinceramente, los casos de asilo político en estos años bajo esta administración se han puesto hasta más difíciles. Hay muchas nuevas reglas y trámites. En estos casos siempre tenemos que tomar en cuenta que para poder cumplir con los requisitos para un asilo político, la persona va a tener que demostrar que existe un nexus entre lo que es las bases de protección como las ofrecen el trato con las Naciones Unidas, que la persona ha sido perseguida en su país o tiene temor de ser perseguida al ser regresado a su país en base a su raza, religión, nacionalidad, opinión política o alguna membresía en algún grupo social. En este caso, si, por ejemplo, la violencia que están sufriendo o las amenazas que están sufriendo es relacionado más bien a elemento criminal que existe en esa zona o en México en general, entonces el gobierno estadounidense va a tomar la posición de que esto no es algo que pueda el gobierno justificar Ujú. otorgar un asilo político. Tiene que tomar eso en cuenta. También si la persona ya se encuentra aquí dentro de Estados Unidos, es muy importante tomar en cuenta que tiene la persona un año después de haber entrado a Estados Unidos para hacer su trámite de asilo político. Si ya ha pasado más de un año, tiene que entonces demostrar que ha habido un cambio en las circunstancias, a lo mejor algún cambio en el sistema político, en las circunstancias que está viviendo el país, algo que pueda justificar el no haber hecho el trámite para el asilo político desde antes, o sea, dentro del primer año de haber entrado. No es cuestión de que, bueno, tú de cierto país tienes ciertos beneficios, tú de aquel tienes ciertas limitaciones, o sea, tiene que ver con la solicitud de manera personal, individual de cada quien, ¿no? Claro, no van a distinguir una persona quien está entrando de Honduras y una persona a lo mejor de El Salvador o Nicaragua y que está pidiendo asilo. La base del pedido de asilo es igual para todas personas. Tienen que demostrar esa persecución o el temor a ser perseguido si son regresados Ujú. a su país natal. Y ese nexus tiene que ser, o sea, la persecución tiene que estar relacionada a lo que es una base de protección. Esa es lo que es la parte difícil, hacer esa conexión entre la persecución sufrida o el temor a esa persecución que podría sufrir en un futuro al ser regresado Sí. con lo que es la religión o la raza, que esa persona a lo mejor tiene una característica inmutable Ujú. que hace que lo persigan. Wow, okey. No es por país. Digo, es una falacia pensar que a los de Venezuela, a los de Honduras, o sea, tienen preferencias, sino que ven cada caso de manera individual, a pesar de que están entrando miles de personas de ciertos países. Correcto, viven con lo que está pasando ahora en Venezuela. O sea, a lo mejor los venezolanos tienen, esos casos pueden tener más mérito para propósito de asilo político. ¿Por qué? Porque existe una situación política crítica en el país de Venezuela, por lo que a lo mejor los que están en oposición al gobierno están siendo perseguidas por esa opinión política. ¿Me explico? Eso podría ser, pero ya ahí es diferente porque sí existe algo que es una de las bases fundamental de los trámites de asilo político, pero cuando estamos hablando de que estamos tratando de categorizar a lo mejor un problema que está sufriendo el país de delincuencia o de narcotráfico, en que esta persona ha sido perseguida por una de las 5 bases de protección, el gobierno americano quiere que la persona demuestre que esa persecución efectivamente no fue porque a lo mejor esa familia a lo mejor tiene negocio y a lo mejor lo están extorsionando. Una extorsión no es una persecución en base a justificar el asilo político. Oh, wow. Qué complicado, porque realmente yo creo que es la naturaleza humana decir: "Oye, pero si aquellos tienen éxito, ¿por qué yo no?". Por favor, tómenlo con un granito de sal, sabiendo que cada caso es distinto, a pesar de que hay miles de personas, tal vez de ciertos países que parecen tener ventaja, no siempre es así. Siguiente pregunta, abogada, para alcanzar todas. Dice que nosotros somos 3 hermanos
Yo tengo 26 años y estoy casada. Mi hermano de 23 es soltero. Nosotros dos somos indocumentados, pero nuestro hermano, el más pequeño, cumple 21 ahora en septiembre. ¿Nos podrá pedir él como hermano ciudadano, aunque yo esté casada, mi hermano de 23 está soltero? ¿Y cuál es la diferencia entre el proceso? El proceso es igual y bajo esta categoría preferencial, que es la cuarta categoría preferencial, no hay ninguna distinción entre lo que es estar soltero o casado para propósito del beneficiario poder beneficiarse bajo una solicitud hecha por un hermano ciudadano estadounidense. Al cumplir los 21 años de edad, el hermano lo puede pedir. Ahora tomen en cuenta que hay una larga espera, no hay ningún beneficio migratorio que le va a ser otorgado en simplemente cuando el hermano haga esa petición familiar. Lo van a poner en lista de espera y lo único que hace esa petición familiar es guardarle el puesto en lista de espera. Aunque la solicitud después, al cabo del tiempo, sea aprobada, si no hay una visa disponible porque todavía están en lista de espera, tampoco van a recibir un permiso de trabajo y tampoco van a poder avanzar a la residencia hasta que la fecha de la solicitud sea la fecha que esté procesando el gobierno, o sea que ya esté una visa disponible para esa persona en esa categoría preferencial. Mm, ok, ahí está. Siguiente pregunta, por favor no digas mi nombre. Dice, estoy a punto de comenzar un proceso de VAWA desde que todo esto de la pandemia se logre calmar. Dice, mi pregunta es, mi madre siempre ha vivido conmigo durante todo el abuso de mi matrimonio, mi mamá estuvo ahí. Ella podría estar también dentro de mi paquete. Mi esposo es ciudadano americano. No, para propósito del VAWA, no. En este caso, a lo mejor estaríamos viendo la posibilidad de hacer un trámite. Si no sería el VAWA, sería para un estatus U, lo que no le recomendaría a esta persona, especialmente dado que está casada con una persona ciudadana estadounidense. A través del VAWA le va a salir el trámite más rápido. Oh, sí, sí. También es muy probable que pueda hacer su trámite junto ya con una solicitud para el ajuste de estatus, o sea que no lo tenga que hacer en dos pasos y pueda recibir tal vez un permiso de trabajo más rápidamente. Si hacemos un trámite para el estatus U, y vamos a decir que califique, tendríamos que ver los factores, también no sé la edad de esta persona, no sé Ya. absolutamente nada, estamos aquí adivinando muchas cosas, Mm. pero sabemos que bajo el estatus U, cuando hay un menor de edad que ha sufrido algún daño por ser víctima de un crimen de violencia, los padres pueden beneficiarse. En este caso no creo que esa sea la situación, me parece que sería la única opción, sería el VAWA, lo cual sería una buena opción si Sí. tiene buen caso. Claro, y aparte de eso, cuando esta mujer que estaba casada o está casada con un ciudadano quien la maltrató, ella podría tener su ajuste mucho más eficientemente, más rápidamente, y al ser ciudadana es donde ella ya puede pedir a su mamá, ¿no? Lo que decía. Correcto. Okey. Es para Eh, que no pierda la oportunidad, digamos, porque la visa U se tarda muchísimo comparado con el VAWA. Si cumple con el requisito de estar casada con un ciudadano americano, pues le conviene mejor esa ruta. Exactamente, pero en este caso una de las cosas que tendríamos también que evaluar, como la mamá ha presenciado lo que es el abuso doméstico, si en algún momento la mamá ha sido víctima, porque a lo mejor se quiso intercalar entre las dos personas para evitar que su hija saliera agredida y ella misma salió agredida, entonces sí, estaríamos hablando de una posibilidad de un estatus U si la madre también a lo mejor dio parte a las autoridades o figuró como víctima en alguno de estos sucesos. Muy bien. Última pregunta, dice aquí, si mi mamá se acaba de hacer residente, yo soy soltero, mayor de 40 años de edad, nunca he estado casado, ella me puede pedir y cuánto se tarda. Entró indocumentado el hijo mayor. Ok, tendríamos que saber de qué país es, pero sí, un padre residente puede pedir a un hijo soltero mayor de 21 años de edad. Ujú. Si la persona es, vamos a decir, nativo de México, van en la fecha del 15 de febrero del 99. Ahí usted puede calcular, Mm, son muchos años de espera. mm. Si el hijo es de otro país que no sea China, India, México o Philippines, a lo mejor es de un país Centroamérica o Suramérica, entonces estaríamos viendo que la fecha es del 15 de marzo del 2015.
poco más avanzado. No, sí son de México y quería saber eso. Obviamente hay espacio la próxima semana para más preguntas, abogada Bárbara, pero siempre la invitación a que estén con nosotros todos los martes. Muchísimas gracias a todos y también pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook, en nuestra página de web sitio. Hay mucha información que compartimos siempre con nuestra comunidad y siempre cada semana le vamos a traer más información. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Gracias, Brenda, por el programa. Por supuesto, abogada Bárbara Vázquez de Vázquez y Service, 678-303-0018. Hasta la próxima edición. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.